Ya está transmitiendo. Uno, iniciando. Ya estamos. Ya, Giancarlos, ¿podemos comenzar? Sí, Francisco, normal. Vamos Ya. al inicio si deseas. Sí, ya podemos comenzar. Ya comenzamos. ¿Recuerda el formato que te envié? Ok, podemos comenzar. Adelante, Giancarlos. Mm, Empezamos. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy tenemos la presentación del segundo libro publicado por Francisco, que titula, más que todo, es sobre un tema histórico, ¿no? Que es el libro del ex general Adrián Guamán, el cual nos lo va a presentar el día de hoy a continuación. Sí, vamos a dar inicio primero con una oración a Dios. Siempre cuando yo hago un evento es una tradición mía y les voy a pedir por un poco de respeto. Señor Dios Todopoderoso, por favor, bendice a todas las personas que se encuentran presentes en esta transmisión, tanto por el Zoom como por el Facebook y otras más que pueden haber. Y también para los que vean después la grabación. Bendícelos y te doy gracias por haber inspirado a este hijo tuyo para que logre hacer este libro. Y por favor te pido mucho por mi país, que en estos momentos está pasando una situación muy difícil. Amén. Ahora, como estamos haciendo a través de la plataforma del Copaimpe, voy a poner el himno del Perú y luego de entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional, vamos a dar inicio a la presentación. Un momento. Para algunos de acá quizás sea la primera vez que escuchen el himno del Perú. Okay. Un momento. Ahora sí. Siempre seamos siempre, que antes tiene sus luces el sol, que faltemos el voto solemne, que la patria eterno heredó, que faltemos al voto solemne, que la patria eterno heredó. Que faltemos al voto solemne, que la patria eterna heredó. En su cima los Andes sostengan la bandera o bicolor, y a sus siglos anuncia el esfuerzo. Que ser libres, Que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre los dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento. que rendimos, Que rendimos, que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. somos libres, Seamos, libres seamos siempre, y antes lleguen sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria eterno heredó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno heredó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno heredó.
del Perú. Sí. Muy bien, ahora voy a disculpen, se puede ver mi escritorio. Vamos a dar el inicio a la presentación del libro, que es una obra inédita. Muy bien, por favor, si alguien me puede confirmar si se puede ver bien la diapositiva, please. Sí, sí se puede ver bien la diapositiva, Francisco. Muchas gracias, Giancarlos. Muy bien, el libro se llama Apuntes sobre Historia Militar y homenaje al General Ejército del Perú, Adrián Guamán Centeno. En la imagen podemos ver, bueno, la foto original, los que tienen el libro original pueden ver de que es una foto más o menos que tiene 10 años, tomada desde un celular. En sí es la captura de pantalla del video de la entrevista, más que una foto, porque en sí solamente se grabó el video. Y ahorita lo pueden ver un poco mejorada porque él hizo unos mejoramientos a través de la inteligencia artificial Gemini y por eso se puede ver un poco más clara. Lo que podemos ver aquí es el regalo que los cadetes le lograron obsequiar al general el día de la visita. Muy bien. Semblanza al general Adrián Guamán Centeno. El general Adrián Guamán Centeno nació en el año 1928, hace muchísimos años, justo un día 25 de octubre, un día como hoy. Acá podemos ver su partida de nacimiento. El día de hoy el general estaría cumpliendo 97 años, si seguiría vivo. Podemos ver en la partida de nacimiento, que fue sacada por la aplicación Ancestry, ¿no? Que podemos ver que nació en el pueblito de Lambrama, que es un pueblo campesino que fue muy azotado por las épocas de la guerra entre el Estado peruano y las OT. Desde ahora, cuando diga OT, me estoy refiriendo a organizaciones terroristas, pero para evitar mencionar mucho ese término, le voy a decir OT. ¿Ok? La OT es Sendero Luminoso, y fue muy azotado ese pueblo en las Andes del Perú. El general era una persona quechua hablante, sus papás hablaban quechua, y el español era la segunda lengua del general. Y me hace acordar a mucha situación de los migrantes que hay en diferentes países del mundo, que migran a un lugar, bueno, en este caso es dentro del mismo país incluso, migran a un lugar y de niños muchas veces llegan con su idioma nativo, el quechua en este caso, y luego migran para Lima, que es la capital del Perú, y tienen que verse forzados a aprender el idioma español como segunda lengua, en este caso. Acá podemos ver, disculpen, hubo un error ortográfico, estaba haciéndolo muy rápido. Es montaña, dice ahí. Acá debería decir montaña. Podemos ver una imagen satelital tomada del Google Earth, una aplicación muy antigua, conocida, ¿no? Que donde se pueden ver imágenes satelitales. Y podemos ver aquí, donde está indicando el mouse, el pueblito de Lambrama. Se pueden ver los puntitos de las chocitas, de las casitas de los campesinos. Y acá podemos ver el imponente nevado del Huamancharpa. El Huamancharpa, el nevado, y podemos ver acá la fuente de agua, ¿no? El Labra Tacata. Y eso queda en el departamento de Apurímac. Lambrama significa en quechua, se puede interpretar como halcón de oro. Otros lo interpretan como halcón de pepitas de oro, en el idioma quechua. Muy bien, voy a hacer el poema. Lo voy a recitar, porque en ese momento me inspiré, pero no lo tengo en la memoria, ese momento de inspiración. Así que voy a recitarlo, me van a disculpar un momento. Se me cerró. Bueno, ¿en qué momento se me ocurrió hacer el libro? Mientras voy buscando el poema. El libro se me ocurrió hacer, justo ya estaba... Apareció una nube electrónica de unos viejos manuscritos que tenía de investigaciones pasadas, y logré encontrar ese artículo. ¿No? Y ese artículo, yo hice un artículo científico publicado para la revista Expresión Militar del Cuartel General del Ejército del Perú. Ahorita no me acuerdo el número exactamente, pero fue más o menos en el año 2016 aproximadamente, se publicó, aprox. Y en ese artículo hablo
un análisis más académico de lo que vendría a ser la entrevista al general, ¿no? Al general Guamán. Un momento, déjeme ver. Ah, no, este no es. Acá está. Entonces, cuando encuentro el artículo, veo más artículos, ¿no? Pero me pareció impactante ese artículo. Y justo comparando con la situación que está viviendo ahorita nuestro país, decidí publicar este año ese libro para que las personas, tanto los que no son de mi país, como las que son de mi país de Perú, puedan conocer parte de la historia que quizá no le pudieron contar sus padres. Porque muchas personas, especialmente la gente de la época de los 90, ¿no? Que usualmente son mis padres o los padres de la gente de mi generación, nos contaron una versión sobre la SOTE. Ya saben lo que es SOTE, ya les expliqué, ¿no? Pero ellos solamente vivieron lo que sucedió en Lima, pero no tenían conocimiento de lo que pasó. Por ejemplo, a mí lo que me contó mi mamá, cuando yo era niño en los años 90, me contó que las OT comenzaron a hacer ya saben, el té, a inicios, a fines de los 80, en la época del gobierno de Alan García. Pero lo que no conocían las personas de Lima, de la ciudad, de la capital del Perú, es que la guerra se inició muchísimo antes. Estamos hablando del gobierno del presidente Fernando Belaúnde Terry. Estoy buscando el poema un ratito. En el gobierno del presidente Fernando Belaúnde. Ahí se inició la guerra, y la parte más, se podría decir, donde se perdieron más vidas humanas, fueron en ese primer gobierno, en los Andes del Perú, donde no llegaban muchos medios de comunicación, donde no había internet, no había TikTok, no había redes sociales, incluso la misma prensa que ya existía, había televisión y radio, sí, demoraba en llegar, no llegaba hasta allí. Son pueblos muy apartados de nuestro país donde se desarrolló la guerra, y hay cosas evidentemente que nunca vamos a llegar a conocer, como cosas que sí se han llegado a conocer gracias al trabajo de científicos, de investigadores. Entonces es importante tener en consideración esto, el contexto de la época. Entonces todas estas cosas que pasaban en las serranías, en las montañas de mi país, de Perú, no lo sabían nuestros padres que vivían en Lima. La mayoría de personas que vivían en Lima no lo conocían, no lo sabían, y tienen una versión de los hechos. La versión de los hechos es de que las OTs fueron derrotadas completamente en la década de los 90 con un presidente de la República político. Pero no fue así, ¿no? No fueron los políticos, incluso ni siquiera creo que fue 100% la misma Fuerza Armada la que derrotó a las OT. Ahora vamos a analizar que fueron los mismos campesinos los que empuñaron sus armas para poder expulsar a las OTs de nuestras serranías de nuestro país. Ahora sí vamos a iniciar con el poema. Ya lo encontré, lo voy a recitar, disculpen. Poema a Adrián Guamán Centeno. En la quietud de las montañas de Lambrama, entre susurros de viento y sol radiante, nació un hombre de alma valerosa, Adrián Guamán, hijo del suelo andino, que alzó su voz en quechua y español, y vio en sus ojos reflejo de la patria. En el abrazo del Huamancharpa, montaña de oro, halcón de altitud, se forzó el alma de un soldado, cuyo destino, aunque noble, fue cruelmente marcado por una guerra invisible, ajena a las balas, una guerra psicológica que lo desgastó. Héroe, no por la muerte en combate, sino por el sufrimiento callado, pues en su pecho palpitaba un amor profundo por el Perú, la tierra que lo vio nacer, y por la que luchó, aunque a veces en soledad, sin la gratitud que merecía en vida. El Estado olvidó su valor, le arrebató años de paz, y dejó que sus últimos días, se tiñeran de angustia y sacrificio, como un soldado que cae, no en el fragor de la batalla, sino en la cruel indiferencia. El 17 de mayo del 2017, su cuerpo reposó, pero su alma sigue viva en los Andes, en las voces de aquellos que le recuerdan, y en los corazones de los peruanos que aún lo veneran. No muere quien lucha por su patria, aunque la patria le dé la espalda.
Hoy, en el campo santo de Huachipa, descansa su cuerpo, mas su espíritu se alza como el halcón del Huamancharpa, vigía eterno de las montañas que le dieron vida, y de la historia que aún se está por contar. La historia de un héroe que vivió para el Perú, y cuyo sacrificio, aunque invisible, debe ser recordado y honrado. Adrián Rafael Guamán Centeno, nuestro héroe de alma y corazón, te rendimos homenaje por tu valentía y tu amor inquebrantable, por la tierra que te vio nacer. Que el Perú nunca olvide tu sacrificio, ni el eco de tu nombre resuene en las montañas, como un canto de justicia que aún espera. Ese es el poema que logré hacer para el general. Lo pueden apreciar mucho mejor en el libro, está escrito. Y justo un poco del concepto de héroe, ¿no? En el idioma español, un héroe es aquel que muere dando la vida por su país, ¿no? Un héroe del país. Si bien el general Guamán no murió en combate, el general Guamán murió producto de una guerra psicológica que le quitó años de vida, porque para mí hubiera habido hasta 100 tantos años más, en lo cual sufrió una persecución judicial, por lo cual a un héroe de nuestra patria, posiblemente en estos momentos, si seguiría vivo, estaría siendo detenido. Pero bueno, continuamos. Introducción. El arte de la guerra. Hace miles de años, aproximadamente 4000 años, en la antigua China milenaria existió una tradición oral que después se tornó en escrita, que se llamaba el arte de la guerra de Sun Tzu. Y bueno, en esta parte no vamos a tratar el análisis de toda la obra, sino simplemente de un punto primordial que, bajo mi punto de vista, en este tipo de guerras no convencionales sirvió como doctrina militar para poder derrotar al enemigo, que en este caso es el camino. ¿Qué vendría a ser el camino para Sun Tzu? El camino viene a ser la empatía con la población, que la población salga a defensa de uno, incluyendo dando la vida por uno. Ese vendría a ser el camino dentro de la doctrina militar. Entonces, si un ejército, si una fuerza armada tiene a la población a favor de la fuerza armada, entonces la guerra va a estar prácticamente ganada. Pero el camino no se obtiene con injusticias ni con maltratos. El camino, según Sun Tzu, se obtiene con humanidad y justicia. Que la población vea que su fuerza armada la va a proteger, que la población vea que su fuerza armada va a estar con ellos, que la población vea que la fuerza armada es su amigo, o por qué no, su familia. De esa manera se puede trazar el camino para ganar este tipo de guerras no convencionales. Pasamos a la siguiente parte, así rápido. La síntesis de la guerra civil china, así de manera concreta. La guerra civil china inicia, si bien ya había unos antecedentes de las guerras del opio, todo eso, la guerra civil china inicia cuando los señores de la guerra, que eran pequeños monarcas, príncipes, feudales de la realeza, se peleaban entre sí, y el Partido Nacionalista Chino les declara la guerra, que estaba a cargo del doctor Sun Yat-sen, y en ese momento, cuando el Partido Nacionalista Chino derrota a los señores de la guerra, dentro de las filas del Partido Nacionalista Chino habían dos grupos. Un grupo nacionalista, vamos a decirle entre comillas, de extrema derecha, podríamos decirle, que estaba encabezado por el general Chiang Kai-shek, no sé si lo estoy pronunciando bien, y un grupo de extrema izquierda que estaba encabezado por el conocido Mao Zedong. Entonces, luego de que muere Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek y Mao Zedong, que todavía Mao en ese grupo era parte de ese grupo, todavía no lideraba ese grupo, después lo llegó a liderar, empiezan a entrar en guerra, ¿no? Comunistas versus nacionalistas. Empiezan a entrar en guerra y en medio de esa guerra viene la conocida Segunda Guerra Mundial, viene la invasión a Japón, se hace el primer frente único, los comunistas y los nacionalistas que estaban peleándose entre sí
se unen para derrotar a Japón. Los comunistas aprovechan esta guerra contra Japón para armarse mejor. Luego Japón es derrotado, como todos conocemos. Y posteriormente, si bien tanto la Unión Soviética de esa época como Estados Unidos trataron de que se llegue a un acuerdo de paz para que no continúe la guerra continuó, ¿no? Y en ese momento Mao Zedong estaba como líder de los comunistas, mientras que Chiang Kai-shek estaba como el líder de los nacionalistas. Y ambos entran en guerra y gana Mao Zedong, ¿no? Como todos sabemos. Y ya la demás historia ya la sabemos, ¿no? Que hizo la revolución cultural y todo eso. Entonces, en ese contexto China estaba en una guerra, incluso fue parte de una guerra mundial. Y por otro lado, los campesinos en China ya no querían que haya más guerras. Entonces, eso se sembraron condiciones para que en ese momento pudiera ganar Mao. Ahora, en el Perú pasaba una cosa totalmente distinta en Perú. Totalmente distinta. En Perú, de los años 1980, cuando inició la guerra en Perú, Perú salía de una dictadura militar y estaba en una transición democrática. No había ninguna guerra en Perú. Entonces, lo que sucedía es de que la OT Sendero Luminoso quería hacer un copy-paste, un copia y pega de la guerra civil china hacia el Perú. Pero no eran las condiciones, ¿no? O sea, no era algo totalmente, en términos académicos o históricos, le vamos a decir, anacrónico. No tenía sentido hacer una guerra en Perú si no había ninguna invasión extranjera, no había ningunos señores de la guerra, y era un contexto totalmente diferente a la China de la época de Chiang Kai-shek y Mao. Totalmente diferente era la situación en Perú. Todo lo contrario, incluso en la década de los 70, el gobierno de las Fuerzas Armadas, que fue un golpe militar, hizo una reforma agraria, por lo cual vamos a decir, los pequeños señores feudales que había en Perú, entre comillas le voy a poner porque no era tan igual que China, fueron despropiados de sus propias tierras. Entonces la situación del Perú era totalmente diferente a la de China. Sin embargo, esta OT se imaginaba que las condiciones de China eran parecidas a las de Perú. Ahora vamos al concepto de operación psicológica. Ahí en el libro dio una definición, pero en buen cristiano la operación psicológica viene a ser palabras que uno comunica hacia las personas para lograr motivar a que hagan acciones, ¿no? Para que puedan hacer acciones. Eso vendría a ser de manera concreta lo que es una operación psicológica, que se producen tanto por los estados como por las Fuerzas Armadas, como también por las OT. Las OT también manejan lo que son operaciones psicológicas. La guerra en el Perú inicia el 17 de mayo de 1980 con la toma de ánforas en un pueblito campesino que se llamaba Xuxchi. Un grupo de estudiantes de educación secundaria que pertenecían a la OT-SL, que estaban niños también, tomaron junto con su profesor las ánforas electorales, que era el día de las elecciones democráticas, y quemaron las ánforas electorales de su población. A partir de eso se inicia la guerra contra las OTs. Y termina el 3 de diciembre de 1993 por el acuerdo de paz entre en ese momento, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, con el líder de la OT Sendero Luminoso, que era el señor Abimael Guzmán. El ganador fue Perú y el perdedor fue la OT Sendero Luminoso. Esta imagen sí es hecha con inteligencia artificial, no creo de que expresa el sentido de esta ponencia y del libro, ¿no? El soldado y el campesino representan el campesinado peruano en alianza con su ejército, con la bandera del Perú, pisando al líder de la OT Sendero Luminoso. Acá podemos ver el día de las elecciones, cómo se tomaron, luego de que las personas votaron, los campesinos votaron, ya podemos ver una señora campesina, ¿no? Con sus trajes tradicionales, votan, luego se queman las ánforas. Acá podemos ver al señor Montesinos con el señor Guzmán
firmando un acuerdo de paz. Si bien mi investigación no se basa ni en el año 1980, cuando inició la guerra, ni el 3 de diciembre de 1993, cuando se emitió por televisión pública y abierta el acuerdo de paz, se basa mi investigación en el año 1984. Porque bajo mi punto de vista, militarmente hablando, en el año 84 se gana la guerra. Militarmente hablando. Si bien para la mayoría de personas que vivieron en la década de los 80, yo no viví esa época, la guerra para ellos comenzó en el 85, 86, 87. En sí, cuando ellos percibieron que comenzó la guerra, en sí estaban viendo rezagos de los senderistas que estaban huyendo de la derrota militar que les hizo el general Guamán. Ahora, contando un poco las anécdotas de la entrevista. El día de la entrevista fue un 28 de mayo, aproximadamente a las 3 de la tarde, si me acuerdo, a las 3, del 2014. Acá podemos ver, esta es una foto original que ha sido mejorada con inteligencia artificial. La foto original está en el libro original, se ve un poco oscura. Sin embargo, la inteligencia artificial me ayudó a aclararla, haciéndolo artístico, pero sí refleja lo que es en la foto original, ¿no? Nosotros entramos por esta puerta, afuera está la avenida Chorrillos, y el general nos recibió muy amablemente en su casa. Este es un regalo que le obsequiaron mis alumnos, los cadetes de intendencia. Nosotros, yo dictaba las clases en la Escuela Militar de Chorrillos, acá lo pueden ver. Chorrillos es un distrito de Lima, de la capital del Perú. Está cerca al mar, podemos ver el mar del Océano Pacífico. Acá es la Escuela Militar de Chorrillos. Nosotros salimos de la Escuela Militar, caminamos todo este tramo que pueden ver con el mouse y caminamos hasta la avenida Chorrillos 374, que era donde vivía el general Guamán mientras estaba en vida. Está justo frente al Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo. Acá podemos ver podríamos decir el campo de fútbol, el pequeño estadio del Colegio Pedro Ruiz Gallo. Y al frente estaba la casa del general Guamán, ¿no? Toda esta zona es una zona donde hay vías militares. Podemos ver acá vía militar este, hay casas de militares. Esta es la vía militar oeste. Este es el COEDE, el Comando de Educación y Doctrina del Ejército, ¿no? Entonces nosotros caminamos por todo este tramo, ¿no? Por alguna de estas rutas caminamos. El general nos recibió en su casa muy amablemente, se sentó exactamente donde lo pueden ver. Y en esta mesa con un manto azul podemos ver información que nos puso. Nos obsequió documentos de estado militares. Lamentablemente los perdí, pido disculpas por eso. Me obsequió documentos de estado militares, órdenes ejecutivas que dio durante su gobierno en el año 84. Todos esos están en mi biblioteca en Perú, pero lamentablemente por una mudanza se llegó a perder todo, ¿no? Yo asumo esa responsabilidad porque tuve que por un asunto estrictamente personal migrar al extranjero y se perdió la biblioteca, lamentablemente. No solamente nos obsequió el general, bueno, me obsequió a mí, documentos militares para poder hacer algo, en este caso el artículo, en este caso el libro, sino que también me obsequió una especie de sección de hemerotecas, ¿no? Algunos periódicos de la época, para que yo me guíe y pueda hacer más investigación y buscar más cosas de la época de lo que sucedió. En el libro yo señalo dos eventos, dos acontecimientos que son muy importantes para mi punto de vista. Uno, la celebración de fiestas patrias el 28 de julio de 1984, en un paro que había convocado la OT Sendero Luminoso, en el cual había prohibido Sendero Luminoso que se celebren las fiestas patrias de Perú bajo pena de atentados. El gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry dio la orden que no se celebre. Pero el único lugar del Perú donde se celebraron las fiestas patrias en el año 1984 fue en Ayacucho, bajo la dirección y protección del general Guamán. Y acá vamos justo a la parte de la operación psicológica. La problemática del campesinado en Perú era la siguiente.
Si bien los campesinos conocían la bandera, sabían sobre el Perú, había un gran vacío del Estado peruano. El Estado peruano había dejado de lado a los campesinos, lamentablemente. Había un vacío del Estado. Y lo que quería hacer Sendero Luminoso era llenar ese vacío. Pero ¿cómo llenó Sendero Luminoso ese vacío? Lo llenó bajo políticas de terror. Empezó con sus ideologías comunistas, empezaron a matar autoridades, mataron alcaldes, ajusticiaron a campesinos que se oponían a las ideas comunistas, no se podían hacer cultos en la iglesia, prohibieron el cristianismo, y no permitían que los campesinos hagan las ferias. Las ferias dominicales, usualmente, han sido importantes desde la época incluso anteriores al imperio de los incas. No tienen una data de muchas generaciones. Entonces, al cortar las ferias dominicales y al cortar la parte también de la fe religiosa y al cortar ciertas tradiciones culturales que tenían los campesinos, Sendero estaba chocando con el modo de vida de los campesinos. Pero los campesinos le tenían miedo a Sendero. No se le podían enfrentar porque Sendero estaba armado. Entonces, y la policía del Perú, que en ese momento había Guardia Civil y Guardia Republicana, ¿no? No había Policía Nacional del Perú todavía, sino está dividida en dos la policía en ese momento, en esa época. No podía derrotar a Sendero, incluso las policías huían o se escondían dentro de las comisarías, ¿no? Entonces la policía no podía contra Sendero, las autoridades políticas no podían contra Sendero, y los campesinos, por prudencia, porque Sendero estaba armado obviamente, no se atrevían a enfrentarse a Sendero. Pues esa es la operación, esa es la parte psicológica que hacía Sendero para tomar el poder, utilizando el terror e imponiendo sus ideas. Pero obviamente que se alejaba el camino que proponía Sun Tzu, completamente se alejaba el camino. Sin embargo, cuando el ejército llega en el año 1983, si bien la guerra inicia en 1980, en el año 1983, la Fuerza Armada ya es designada por el presidente de la República para que combata Sendero Luminoso. Entonces, en el año 83, cuando el general, primero llega el general Noel. Cuando llega el general Noel, aplica una técnica de una guerra convencional. O sea, lleva a todos los soldados a liberar a las ciudades. Pero ¿de qué valía eso si la estrategia de Sendero no era enfrentar a la Fuerza Armada de una manera convencional en una batalla? Sino que la estrategia de Sendero era una guerra no convencional, en la cual Sendero atacaba a la Fuerza Armada y luego se escondía entre la población. Sendero no usaba uniforme, a diferencia de un ejército convencional. Entonces no se los podía identificar a los senderistas. Por otro lado, cuando el general Guamán llega en el año 84, la Fuerza Armada llega en el año 83. Y el general Guamán llega en el año 84. Primero es una primera visita en diciembre del 83, pero en la práctica asume el mando en el año 84. Él se da cuenta que la estrategia convencional del ejército no iba a resultar, sino que lo que necesitaba el general Guamán era seguir el camino, ¿no? Necesitaba ver cómo podía conectarse con la población. Entonces cuenta una anécdota el general, ¿no? Dice de que él estaba recorriendo las poblaciones y en uno de esos no encontraba a nadie, ¿no? Él quería conversar, como él era quechua hablante, hablaba el lenguaje de los campesinos, él quería comunicarse con la población, pero no los encontraba. Entonces encuentra a unas señoras que estaban con polleras. ¿Qué vienen a hacer las polleras? Las polleras vienen a hacer unas faldas largas donde las mujeres del campo ponen sus cositas dentro de sus faldas, ¿no? Entonces el general, como estaban reacias para poder hablar, el general les da pan, ¿no? Les da pan. El pan era un producto muy importante para los campesinos en la época porque no manejaban mucho el dinero. El pan usualmente los campesinos lo usaban para intercambiar cosas, como una especie de moneda, ¿no? Era muy apreciado el pan.
Entonces le da pan y se agarra la confianza de las campesinas. Entonces ese grupo de campesinas va y le avisa a los demás. Y le avisa al general en qué lugar estaban ocultos los campesinos. Entonces el general va y encuentra a los campesinos flacos, con hambre. Y los campesinos le hacen entender al general que Sendero Luminoso les había prohibido que se comuniquen con él. ¿Por qué les había prohibido que se comuniquen con él? Ya saben por qué. Porque el general lo que quería era ganárselos. Entonces, ¿cuál es la estrategia que planteó el general Guamán? Ahorita vamos a verlo. Y ahorita les voy a explicar por qué Ayacucho vivió esa jornada patriótica. Ese fue un resultado de lo que hizo el general en pocos meses. Fueron solamente meses de gestión, pero logró trazar un camino para la derrota de Sendero. Ahorita vamos a llegar al juramento de Vinchos. No puse más imágenes ahí. Continuamos. Entonces, el general Guamán lo que hizo fue ganarse a la población. Hizo obras sociales, ayudó a poner tejados, ayudó a dar semillas, ayudó a hacer canales de irrigación para que los campesinos puedan practicar agricultura. Les ayudó con cosas a los campesinos. Y hizo una especie de servicio de inteligencia campesino, vamos a decirle, liderado obviamente por profesionales que venían del Centro de Altos Estudios Militares, que eran profesionales académicos que se habían formado haciendo maestrías junto con la Fuerza Armada. Entonces fue así como el general, con esa conexión con los campesinos, y no solamente les daba cosas o los ayudaba o llenaba la presencia del Estado en las comunidades campesinas, sino que también les daba seguridad. Cuando estaban con los soldados, los campesinos se sentían seguros. Pero el problema, ¿cuál era? Era cuando los soldados se iban. Cuando los soldados se iban, empezaban a ser víctimas de Sendero. Cuando los soldados estaban, los campesinos se sentían seguros con el general. Pero cuando se iban, se sentían inseguros porque venía Sendero a hacer de las suyas. Entonces es así como el general tomó una decisión en vista que uno de sus promociones que había estudiado con él en el colegio, en una reunión, le hace llegar, le dice que danos armas, ármanos. Entonces el general decide pedirle al gobierno armamento. El gobierno, si bien el general pidió una gran cantidad de armamento, el gobierno le da poco armamento. Pero eso faltaba, era más que suficiente. Y es así como el general empieza a armar a la población. Entonces, la población se empieza a armar y la población empieza a enfrentar a Sendero. Ahorita vamos a ver lo que pasó después, ¿no? Entonces, le decía que Ayacucho hizo las fiestas patrias, ¿no? Y luego viene el 12 de agosto de 1984. Esta es una fecha clave que demuestra que el general tuvo éxito en seguir el camino de Sun Sun. Porque el 12 de agosto de 1984, 8.000 campesinos hacen un juramento en Vinchos, que es un pueblito en la sierra del Perú, en Ayacucho, y hacen el famoso juramento de Vinchos, ¿no? Y en ese juramento de Vinchos, 8.000 campesinos juran derrotar hasta el último a Sendero Luminoso. Entonces la participación de los campesinos en la derrota de Sendero fue muy importante, muy importante. Y el general trazó el camino, trazó la estrategia militar y creo que a partir de eso ya vendría la derrota militar de Sendero Luminoso. Ahora, ¿por qué hablemos de derrota militar? Porque militarmente hablando, antes de que ingrese la Fuerza Armada en el año 1983, Sendero ya había creado un país dentro de Perú, que se llamaba la República Popular de la Nueva Democracia. Democracia todavía le dicen, ¿no? Pero bueno, de la Nueva Democracia, que ocupaba el departamento de Ayacucho y parte del departamento de vecinos, como en el caso de Huancavelica, creo. Entonces ya Sendero había tomado una ciudad vecina que se llamaba Huamanguilla y estaban dispuestos a tomar la ciudad de Huamanga en Ayacucho. Pero es ahí cuando llega la Fuerza Armada y libera las ciudades. Pero Sendero no estaba en las ciudades, Sendero estaba más que todo en el campo y luego hacía atentados en las ciudades, en todas partes, pero paraban metidos en el campo. Ya para el 84,
ya la Fuerza Armada estaba a punto de derrotar completamente a Sendero. Sin embargo, por cuestiones políticas, lamentablemente, el general es sacado de su puesto porque empezó a comentar en medios de comunicación que el gobierno no le daba lo que requería. Porque el general requería presupuesto para poder hacer obras. No solamente armas para dar a los campesinos para que combatan a Sendero, sino para poder hacer obras, para poder generar desarrollo en las comunidades campesinas. Por otro lado, si bien esto fue un punto de inflexión, y bajo mi punto de vista fue una derrota militar para Sendero, ya lo que vino después, que conocen las personas que vivían en Lima en esas épocas, ya es solamente lo que es T, no T-RO, no, T. Pero ya no era una amenaza militarmente hablando, Sendero. Militarmente hablando ya no era una amenaza, pero sí hacía, ¿no? Yo no voy a negar, ¿no? Hizo una gran cantidad de atentados que en Lima los vio mucho más. Pero en las montañas, donde se inició la guerra, ya Sendero había sido prácticamente derrotado, ¿no? Militarmente hablando, militarmente hablando. Porque una cosa es lo que uno, como repito, una cosa es lo que uno ve, ¿no? Uno ve, ¿no?, un coche bomba, un muerto o cosas así, y da una imagen como que ellos estuvieran ganando, pero no era así, ¿no? Ellos prácticamente estaban siendo desarticulados. ¿Ya? Y ya todo se solucionaría en el 90 cuando el GEIN captura al señor Guzmán, ¿no? Fue una entrevista donde los cadetes de la Escuela Militar de Chorrillos, ese sector, los cadetes del tercer año de intendencia, le hicieron una gran cantidad de preguntas, ¿no? Como jóvenes que son, muy aparte de las preguntas que mi humilde persona le hizo al general, ¿no? Y muchas de esas preguntas que hicieron los cadetes también me sirvieron partes de ellas para poder hacer mi libro y también el artículo en la revista militar. Y al final de la entrevista los cadetes le dieron un obsequio. Acá pueden ver una de las cadetes dando el obsequio al general. Era un soldadito, ¿no? Un soldadito. Y al final el general, antes de abrir el obsequio, el general da unas palabras y empieza a llorar, ¿no? Lo vemos llorar al general. Yo le puse las lágrimas de un justo, porque lamentablemente los gobiernos de turno no comprendían lo que se había pasado en esos años de la década de los 80 en las montañas de mi país, de Perú. No podían comprender el contexto y le iban a juzgar, ¿no? Le iban a juzgar por supuestas violaciones a derechos humanos, cuando no era como le estaba pintando esa versión, ¿no? Entonces, por otro lado, bueno, dar las gracias a los que están presentes. Disculpen si me alargué, quería hacerlo más corto esto. Pero ahora sí, Giancarlos, podemos dar pase a los comentaristas. Cada uno va a exponer entre 10 a 15 minutos. Van a ser solo 2 comentaristas. Y luego ya puede venir la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Continuando, es un honor para mí presentar al profesor Gálvez, destacado historiador peruano, investigador y docente con amplia trayectoria en el estudio de los procesos sociales políticos del Perú contemporáneo. Su trabajo se caracteriza principalmente por el enfoque crítico profundo en torno a la construcción de la memoria nacional, las transformaciones del Estado y la relación entre la historia, la identidad y el territorio. El profesor Gálvez ha sido formador de generaciones de estudiantes y autor de importantes publicaciones que contribuyen a comprender el papel del Perú en el contexto latinoamericano. Su presencia hoy nos invita a reflexionar sobre la memoria histórica de las estrategias de liderazgo en contextos de conflicto, una mirada profunda, humana y pedagógica. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso al profesor Gálvez. Muchísimas gracias. Quiero felicitar a Francisco López, es joven y ya nos ofrece un trabajo intelectual pergeñando notas sobre la biografía de uno de los personajes más importantes del siglo XX, muere en el XXI, y muy atinadamente nuestro destacado
expositor y autor de este importante trabajo, nos señala que ser héroe no necesariamente tiene que haber muerto en combate. Tenemos en el ejército del Perú algunos ilustres antecedentes de ellos, ¿no? Grandes doctrinarios, grandes militares. Quizá la figura del mariscal Cáceres es quizá la más parecida a la de nuestro general Adrián Guamán Centeno. A él yo lo denomino como generador, como creador de lo que se llama la doctrina Guamán. A este general yo lo conocí en el 2010 porque lo entrevistamos un grupo de historiadores para reunir material y confeccionar el punto de vista del ejército sobre la guerra contra el terrorismo en el Perú, en honor a la verdad. Y uno de los más importantes personajes que teníamos que eh, tener la fuente primaria, la fuente primaria, la más importante para hacer una historia, era la del general Guamán. Y desde ahí me permití decirle a él el 2010, usted es creador de una doctrina, la famosa doctrina que ayudó a derrotar a los grupos terroristas que asolaron nuestra patria en el siglo pasado. A él también yo lo veía. Yo actualmente resido en Chorrillos por los pantanos de Villa y hasta en 3 oportunidades, yendo en mi ómnibus, felizmente en el mapa Google ha detallado bien dónde vivía, los ómnibus que suben hacia Lima o bajan de Lima, de Barranco hacia los pantanos de Villa, pasan por su casa y hasta en 3 oportunidades lo vi a él aproximadamente por los años 2005, 2015, caminando a pie. Era un hombre frugal, muy frugal, propio de los grandes hombres, ¿no? Que no necesita los oropeles, el aparato para caminar, era muy sencillo. Y lo veía caminando desde la plaza municipal de Barranco rumbo a su casa. Y me extrañaba un señor general que siempre tiene muchas consideraciones logísticas para hacerle una vida agradable ya en el retiro. Él caminaba cabizbajo con folders que los apretaba en su pecho. ¿Qué eran esos folders? Regresaba de las visitas a la fiscalía, al poder judicial, porque fue hostilizado de forma injusta y por lo tanto ya vimos cuando le hicimos la entrevista cierta desazón que él tenía de haber sido, no por él mismo, sino porque eso era para muchos de los combatientes que enfrentaron con su pecho y con su arma y con la ley a el terrorismo en esos aciagos años de la violencia. Pues bien, Guamán, y me ha gustado bien esta exposición que hizo nuestro autor Francisco López, recreando la estrategia milenaria de Sun Tzu, ganarse a la población, el apotegma de Mao Zedong, gran dirigente del pueblo chino, quien planteó que para ganar la guerra, siguiendo a Sun Tzu, él tenía que nadar como pez en el agua, es decir, ganarse a la población campesina, y lo hizo. En la dura disputa con Chiang Kai-shek, aplicó este pensamiento de Sun Tzu y luego triunfaría. Es su historia, la historia de China. Estamos hablando de la historia del Perú, pero ya, y lo resaltó muy bien Francisco López, Velasco, con la reforma agraria, le quitó agua para que Sendero Luminoso, a lo mejor en esos 10 años que tuvo de preparación antes de la sonada de Chunchi,
tomara el poder en forma muy rápida, porque las condiciones de vida de nuestra sociedad campesina, del mundo rural, de la Mancha India, como se llamaba sociológicamente, estos departamentos de extrema pobreza, de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, el Cusco, un poco Puno, hasta el día de hoy todavía siguen los niños con los pies desnudos y durmiendo en el suelo, como el general Guamán lo había constatado, porque él en 1965 ya conoció lo que era el problema de las guerrillas. Él era capitán de la segunda división estacionada también en esta zona de la Mancha pobre del Perú, y claro, él observó, era capitán, él observó que fue fácil derrotar a estos grupos guerrilleros porque eran foquistas, porque tenían una concepción quizá muy extraña para la realidad o para lo que había planteado Mao. Ahora, como jefe que va a relevar al general Noel, quien había tenido un trabajo durísimo, porque fue el primer año en que Sendero enfrenta, o el ejército, perdón, tiene que entrar a través del general Noel a enfrentar a Sendero, que ha tenido estos largos 10 años y que Noel había hecho un trabajo muy memorable, pero sin directivas políticas. Directivas políticas que cuando el general Guamán se reúne con el presidente de la República, Fernando Belaúnde Terry, y le pide cuáles son las directivas políticas, cuál es la estrategia que le ordena el Estado peruano para que él aplique, porque él tiene el concepto de la guerra, pero es frente a un enemigo externo, pero no con una situación de lo que todavía Belaúnde consideraba unos cuantos guerrilleros, como había sido el año 65, y de fácil victoria también durante su gobierno. Lo único que recibió es la palabra del presidente: hágalo por la patria, y así le entrega una jefatura político-militar de Ayacucho, pero sin fondos, sin directivas, sin indicaciones. Él, que ya es un hombre doctrinario, por eso hablo de la doctrina Guamán, carambas, piensa, y en pocos días, desde el 15 de diciembre del año 1983, crea dos estados mayores. Uno, el militar, el que él sabe bien cómo lo comanda y cuáles son las directivas de lograr la derrota de Sendero en su fortín principal, que era Ayacucho, que prácticamente lo tenía copado en todo el departamento y los departamentos vecinos. Lo tenía totalmente controlado, ¿no? En un trabajo a veces aplicando ideas correctas de Mao, pero generalmente con la violencia, con la imposición, con la dureza de algo extraño a nuestro mundo andino, porque felizmente los terroristas de Sendero Luminoso nunca llegaron a conocer la forma, lo interno que era nuestra vida andina milenaria de más de 5.000 años de historia. Pues bien, establece un staff académico militar, convoca a 50 gente que ha hecho trabajo en el CAE, pero se sorprende. De los 50 son muy pocos los que aceptan. Claro, muchos solamente van a querer tener un cartón que diga soy egresado del CAE, pero nulo compromiso con lo que estoy predicando. Pero con esos pocos, él tuvo suficiente para comenzar a ganarse a la población a través de obras sencillas. Primero, realizar censos, hacer alfabetización, hasta cosas un poco llamado así de los pelos, como prohibir el abuso de licor
en ciertos sitios en las tropas. Activar, que se activen las fiscalías para las denuncias, porque sí, en una guerra, por favor, es en el mundo andino, no es una guerra en Suecia, donde los derechos humanos, todo el mundo, hasta los combatientes, las respetan. No, es el mundo andino, pero él activa las fiscalías para lograr que todo el mundo se realice la justicia en caso de algún exceso por parte del Estado. Y el punto más álgido, le dan las facultades de jefe político militar, pero no le dan lo más importante, el dinero, el presupuesto. Y por lo tanto, se incomoda, se molesta mucho cuando algún dinero en el comando anterior del general Noel, carambas, destinado para Ayacucho, lo habían utilizado para compra de vehículos acá en Lima, para compra de un local para el Club Departamental de Ayacucho en la Avenida Brasil. Y por lo tanto, a él le incomoda, alza muy bien la voz y por lo tanto comienza a ser muy incómodo para el poder. Con estos dos estados mayores, el militar le permite, como dice también nuestro autor Francisco, derrotar a Sendero en esta región. Lo derrota, sí, pero ¿qué consigue con ese derrota? Porque Sendero, a algo de lucidez, tuvo tal vez algunas cosas. Decide salir de un sitio donde lo están asfixiando, donde ese trabajo con la comunidad le está quitando el agua al pez y por lo tanto sale de ahí y lo expande a otros lugares que van a ser prácticamente todo el territorio nacional para expandir este foco de violencia. Sin embargo, él logró una medida muy importante, abrir mercados, que las ferias, como señaló Francisco, se realicen, pero ¿cuál era la idea central? Sendero quería asfixiar a las ciudades, por lo tanto, prohibiendo la producción agrícola, evitaba que la parada, que los mercados de abastos en todo el país colapsaran y por lo tanto asfixiar a las ciudades, la toma del campo a la ciudad, que le fracasó porque la doctrina Guamán dijo el mercado sigue abierto y el enemigo no es el pequeño bodeguero, el hombre que tiene un exiguo capital. Permitió que estos mercados se realicen. Y era tan drástico que a veces incluso él dice, lo confió en la entrevista que nos hizo, tomé una decisión un poco humillante. De las 39 patrullas que él va a tener bajo su mando en 8 meses de comando político militar en Ayacucho, de las 39 patrullas, exitosas todas ellas, sin violación de derechos humanos, él, al regreso de esas patrullas, dio la orden de que se desnudase los oficiales, los técnicos y la tropa. ¿Por qué? La guerra es un poco triste, es un poco dramática. Anteriormente había alguna forma de que algún soldado quizá entraba a un villorio, encontraba un billete de 10 soles en una tienda quemada y se la guardaba en el bolsillo, porque también él pasaba mucha situación de estrés. Desnudarse después de cada operación. Él lo consideró que era muy humillante para un soldado, por supuesto, pero eso él lo tenía como una idea porque sabía que la guerra envilece a los hombres, nos vuelve muy canalla y hasta el mismo combatiente se envilece cuando está en una situación de estrés y él quería preservar que el último reducto para salvar el Estado era las Fuerzas Armadas, era el ejército y él era muy drástico en ese sentido. Fue a través de su obra social que él comenzó
muy incómodo para el gobierno y lo que debía de hacer su mandato un año, duró 8 meses, lo cesó de una forma muy fea, y él tuvo que dejar el mando y después tendrá otras funciones en el ejército del Perú. Llegó a ser jefe de Estado Mayor, de ahí pasó al retiro, pero no pasó al retiro porque, como el mismo autor de este libro nos dice, en la memoria del ejército quedó esa idea, quedó la filosofía Guamán. Y tanto es así que pasaron 7 años y en 1990 el ejército del Perú, a través del Comando Conjunto, redacta un documento que es, en esencia, lo sostengo yo en mi tesis principal, lo niegan muchos otros muchos autores que participaron en la generación de ese documento de Estado Mayor, en que se establecen las bases para poder derrotar a Sendero y al MRTA en 5 años. Y todo copia y calco de la doctrina Guamán. ¿Qué hacer? Y en enero de 1990, el Comando Conjunto presenta ese documento para que los gobiernos que van a asumir el poder en esas elecciones de 1990 lo hagan suyo, lo pongan en práctica y se derrote a Sendero. Y cosa que ocurrió. No es mérito de un gobierno. Sí, Fujimori fue importante porque le dio total apoyo a las Fuerzas Armadas y apoyó en una forma de esa política de hacer canales, de darles tractores, de tecnificar el campo, muchas cosas que ayudó a derrotar a Sendero, pero con las armas que fue Adrián Guamán Centeno el primero que les entregó a los comuneros. Me gustó esa anécdota donde habla de que está en una reunión nocturna y ha habido un ataque a esa comunidad, y él llegó en la noche y le dice, pero ¿cómo ustedes son más y son un poco cobardes? Tal vez no fue esa la palabra usada, pero ustedes están ahí como maulas, ahí les habló en quechua porque era un quechua hablante de primer orden, y les increpa, no tienen pantalones. Y del fondo, un compañero de pupitre de la escuela primaria que había sido compañero de Adrián Guamán, se levanta y con su bozarrón le dice a Adrián, ¿y qué quieres? ¿Que nos enfrentemos con los puños? Ellos tienen armas, ellos tienen latas de dinamita. Y él, que ya preveía esa respuesta de su amigo y compañero de primaria, le dice, lo llama por su nombre, conocía a todos: no, he traído algunos fusiles, aunque sea viejos. Eso no le gustó a Lima. No le gustó a Lima porque decían, les vamos a dar armas a van a terminar esas armas con los terroristas. A partir del año 90 se implementó muy bien esa también forma de armar a las rondas campesinas, y fueron las comunidades campesinas el sostén principal que el ejército y otros estamentos del Estado logró la derrota político y militar. Sí, mi observación de que cuando Montesinos firma ese acuerdo de paz, no logró que Sendero Luminoso, la principal organización terrorista, el terrorismo más letal que ha existido en el mundo, según Naciones Unidas, no se rindió. Hasta el día de hoy no se ha rendido. Lo hemos derrotado, muchos de sus líderes están muriendo en la cárcel, pero
no se ha rendido. Por lo tanto, creen que todavía pueden reaparecer y es por favor deber de nosotros que el terrorismo nunca más se haga presente en nuestro país. Pese a que todavía el día de hoy hay gente que duermen en el suelo en las comunidades altoandinas, junto con los cuyes, en una sola habitación, con ventanas muy pequeñas, etcétera, etcétera. Todavía tenemos cosas que pueden reproducir situaciones de algo que no quisiéramos que vuelva a suceder. Y el himno, somos libres, seámoslo siempre, seamos libres cuando tengamos una sociedad muy justa, tal como lo indica el himno del ejército, que es el abanderado de la justicia social en nuestra patria, respetando siempre el ordenamiento jurídico, el respeto a la Constitución, el Estado de Derecho. Adrián Guamán Centeno es un ideólogo importantísimo de las canteras militares, pero no solamente de las canteras militares, sino de la historia patria. Gracias, Francisco, por Gracias. que este personaje no esté presente en un libro más, en un anaquel, sino que sea carne viva de las aspiraciones de nuestra sociedad. Gracias, profesor Galvez. Giancarlos, para que pase el siguiente, por favor. Tu audio está apagado, Giancarlos. Ok, bueno. Muchas gracias, profesor Galvez, por... ¿Ahí está? Ok. Sí, perdón. Sí, para que les pase a María Marta. Sí, no, discúlpeme. Espérame. Ya, ahora sí. Continuando, a continuación tenemos el privilegio de contar con la participación de María Marta, investigadora, analista cultural, residente en España. Su trabajo se centra en el estudio de los procesos de memoria histórica, identidad, diálogo intercultural en Iberoamérica y Europa, aportando una visión comparativa y sobre los desafíos que se enfrentan nuestras sociedades en la reconstrucción de la verdad y la reconciliación. María Marta combina el rigor académico con una gran sensibilidad social, vinculado a la historia, arte y el pensamiento contemporáneo en su análisis. Su intervención nos permitirá entender el papel de la memoria como herramienta de reconstrucción ética y ciudadana. Démosle bienvenida, por favor, con un cálido aplauso a María Marta, residente de España. Muchas gracias. Buenas noches, Francisco, estimados amigos, invitados todos. Hoy nos reunimos para celebrar la presentación de este libro, que es más que un texto histórico, un acto de memoria, de gratitud y de justicia. Francisco es mi colega y mi amigo. Compartimos la vocación por la historia y la enseñanza, aunque la vida lo ha llevado lejos de Perú a Estados Unidos y yo a Europa. A pesar de esa distancia, Francisco, en su corazón y en su palabra, sigue profundamente ligado a Perú en busca del conocimiento, en busca de la verdad. El libro que hoy nos convoca tiene un título que parece sencillo: Apuntes sobre la historia militar y homenaje a General Ejército Peruano Adrián Guamán Centeno. Pero detrás de esas palabras hay mucho más que apuntes. Hay una voz profundamente humana, la de un profesor, un investigador, un patriota, que busca no solo con la razón del historiador, sino con la emoción de quien ha conocido de cerca la grandeza del Perú y la injusticia. Francisco, que es su autor, nos ha compartido muchas cosas. Hoy nos ha invitado a mirar un pasado reciente del Perú, esa época tan dolorosa y compleja que fue la guerra contra el terrorismo, desde un ángulo poco abordado. Este ángulo es el liderazgo humano, el del soldado que defiende a su pueblo no solo con las armas, sino con la palabra, con la enseñanza y con la fe en Perú. Y es que
Este libro nace de un gesto muy noble, una investigación que comenzó en las aulas, nos contaba Francisco, de la Escuela Militar de Chorrillos, donde el autor, donde Francisco entonces, buscaba que sus cadetes encontraran ejemplos reales de liderazgo en los pueblos alejados, en los años difíciles del Perú. Y ese liderazgo no solo en los libros, sino en la vida misma, en las biografías que se escriben en el silencio. Y así fue como encontró la figura del general Adrián Guamán Centeno, y con ella una historia que merecía ser contada con respeto, con ternura y por supuesto con verdad. Francisco nos contó y nos cuenta que entrevistó al general el año 2014 y que esa conversación llena de sabiduría, de sencillez y de valentía se convirtió en el corazón de su investigación. Con el paso de los años, esa entrevista, esos apuntes, esos documentos y hasta los archivos digitales se le perdieron. Pero lo que no se le perdió fue la intención de rescatar su memoria. Este libro es por eso un acto de reconstrucción, un puente entre la historia y un reencuentro con la gratitud. Y en la gratitud, Francisco no se limita a narrar hechos militares. Él reflexiona sobre las heridas del Perú, sobre los dilemas éticos de la guerra y sobre cómo el valor puede existir incluso en medio de la incomprensión. En su mirada, el general Guamán no es solo un estratega, es un hombre que supo amar a su país hasta el final. Y aunque el país muchas veces no supo corresponderle, en las páginas del libro se entrelazan dos dimensiones, la académica y la humana. Por un lado, el autor examina conceptos militares como las operaciones psicológicas y las estrategias de Sun Tzu, la organización de las divisiones, los contextos políticos de los años 80, pero por otro lado construye un relato íntimo de un peruano ejemplar, un hombre quechua hablante, nacido en Lambrama, allá en Apurímac, entre las montañas y vientos andinos, que llegó a convertirse en general del ejército de Perú. El general Guamán, como lo llamaba el pueblo, fue un general campesino, no porque haya pertenecido a la labranza de la tierra, sino porque supo hablar el idioma del pueblo, entender sus dolores, defender su dignidad. En una guerra contra el terrorismo, cuando la violencia lo arrasaba todo, él eligió una estrategia diferente, ganarse el corazón de la población. Enseñó que la victoria no solo se obtiene en el campo de batalla, sino en el alma de la gente. Francisco rescata esa enseñanza con claridad. Su investigación nos recuerda que el general Guamán no fue un hombre de discursos rimbombantes, sino de acciones concretas. Escuchó a los campesinos, trabajó con ellos, promovió obras, alentó la educación y sobre todo los protegió. Su inteligencia principal, como él mismo decía, era la gente. Esa confianza recíproca entre el soldado y el pueblo fue la base de su estrategia y tal vez el motivo por el cual logra él tantas victorias militares y también humanas. Pero el libro también tiene una dimensión que hemos citado y hemos escuchado, profundamente poética. Entre sus páginas hay un poema dedicado al general, una pieza que combina historia y emoción. En esos versos, el autor nos lleva de vuelta a las montañas de Lambrama, donde nació un hombre de alma valerosa, que murió en una guerra psicológica, no en balas, sino en la indiferencia. Son palabras que tocan el corazón, más allá del uniforme. Francisco nos muestra al ser humano que sufre, que ama, que espera. Y espera también el reconocimiento. Así el libro se convierte en una voz
que no solo habla del pasado, sino también del presente, que aún lucha el Perú por reconciliarse con su historia, por agradecer a sus verdaderos héroes y por reconocer que el sacrificio no siempre lleva medallas. Otro aspecto que me conmueve del texto es la sinceridad de Francisco, del autor. Él mismo confiesa que perdió gran parte del material, que su biblioteca se extravió, que sintió impotencia, sintió dolor, pero también afirma su humildad y amor, que nada de eso lo detuvo, que el cariño por su madre, por su patria y por la memoria del general es más fuerte que la pérdida. Esa honestidad convierte este libro en un testimonio de perseverancia. Es también un acto de fe en el poder de la palabra escrita para devolver la dignidad a quienes la historia olvidó. Este homenaje es muy hermoso. El autor no teme mirar críticamente el entorno político de Perú. Nos advierte sobre los discursos que manipulan el dolor nacional, sobre los peligros del extremismo y sobre tanto el terrorismo como la corrupción que destruyen los valores de la democracia, pero lo hace desde una posición ética y humana, sin rencor, con un llamado más bien a la reflexión y al equilibrio. En este sentido, su obra es también una defensa al pensamiento libre, a la honestidad intelectual, al deber del ciudadano de recordar con justicia los hechos. En la segunda parte del libro, Francisco reconstruye con detalles los meses cruciales del comando del general Guamán en Ayacucho, en los años 1984, a través de datos, de testimonios y documentos. Describe, nos lo ha estado contando, cómo en el ejército se aprende el esfuerzo a través del ensayo y el error, a enfrentar una guerra que no era convencional, pero el acento no está en la violencia, sino en la humanidad. El general Guamán entendió que la guerra se ganaba no solo con fuego, sino con la confianza. Por eso estableció dos estados mayores, uno militar y otro civil. Mientras uno combatía, el otro reconstruía escuelas, sembraba, escuchaba a los campesinos, hablaba el idioma quechua. Esa visión tan moderna, tan humana, fue semilla de lo que hoy podríamos llamar una doctrina de respeto, del desarrollo y de la inteligencia social. Francisco escribe con la serenidad de un académico, pero también con la pasión de un testigo. En su estilo hay claridad, pero también hay mucha emoción. En los pasajes el lector siente que el autor no solo quiere informar, sino también sanar el olvido, sanar la indiferencia, sanar la ingratitud. Por eso, más que un estudio militar, este libro es también un acto de gratitud. Gratitud hacia el general que creyó en su pueblo y hacia todos los hombres y mujeres que sin estar en busca de la fama sostuvieron la paz del Perú en esos años tan difíciles y oscuros del terrorismo. Permítanme decirlo de esta forma. Este libro no solo se lee, sino también se siente, porque detrás de cada dato hay una historia humana, detrás de cada análisis hay una emoción que muchas veces es contenida. Detrás de cada página hay una promesa, que la memoria del general Adrián Guamán Centeno no volverá a silenciarse. Al terminar la lectura, uno siente como un deseo de ir, lo sugiere también Francisco, al cementerio de Huachipa y buscar por ahí la tumbita y dejar una flor como un símbolo de reconocimiento que la historia y que los peruanos debemos. Pero en verdad, y quiero decirlo aquí con el corazón, este libro es esa flor, escrita con amor, con gratitud
y con verdad. Hoy, al presentar esta obra, honramos al general Guamán y agradecemos a Francisco que ha tenido la valentía de escribirla. Porque en un tiempo en que la historia se manipula, que los valores se diluyen, los libros como este nos recuerdan que Perú también está hecho de héroes silenciosos, de maestros persistentes y de escritores que aún creen en la verdad. Francisco nos entrega con humildad y claridad una lección doble. La primera, que un país que no recuerda a sus héroes está condenado a repetir sus errores. Y la segunda, que escribir también es una forma de servir a la patria. En nombre de todos los que amamos la historia, la justicia y la memoria, quiero agradecer este libro. Quiero agradecer en silencio y con emoción al general Adrián Guamán, ese halcón de oro, como lo llamaba el poema, por habernos enseñado que el verdadero valor no está en vencer, sino en servir con honor, con humildad y con amor al Perú. Que el libro circule, que el libro inspire y que siga abriendo caminos de reconocimiento y esperanza. Que cada lector que lo abra sienta, como sentimos hoy, el eco de una vida que aún nos habla desde las montañas de La Brana, una vida que nos recuerda que el heroísmo no muere cuando se olvida, sino cuando se deja de agradecer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María Marta. Bueno, ahora sí, muy bien. Muchas gracias también al profesor Galvez. Muchas gracias, María Marta. Muchas gracias, Giancarlos. Ahora sí, a los que están presentes en el Zoom, porque no puedo ver lo que pasa en Facebook, pueden hacer preguntas al respecto. Estoy dispuesto a escucharlas. Creo de que Juan Esteban ha levantado la mano. Usted puede hacer la primera pregunta. Solo tendría que activar su audio. Oh. Hola Francisco, ¿cómo estás? Qué pena. Se le escucha cortado, Juan Esteban. Sí, no más, más que pregunta, quería felicitarte por tu trabajo, la verdad que es muy interesante y siempre me había parecido un poco interesante conocer más de la cultura de nuestros pueblos de Latinoamérica, así que fue muy útil para mí la presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto sobre la temática o incluso uno de los que han hecho los comentarios del libro también pueden hacerme preguntas también? Yo nada más quería repetir lo que dijo el que habló previamente, Juan Esteban. Yo también estaba muy interesante. Voy a ser honesto, sí iba a leer el libro, pero creo que más después. Pero esto me hizo me dio un interés, porque pues me parece, la verdad me parece no sé, un tema, un contexto y me parece interesante, si voy a ser honesto. Entonces sí me dio un querer genuinamente un querer leer el libro en sí. Muchas gracias, Abraham Lima. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Los ponentes también pueden hacer preguntas. Bueno, voy a dar un ratito más y si hay una pregunta ya finalizamos. Bueno, sí. Bueno, agradecer al profesor Galvez por su excelente contribución y por contarnos más anécdotas, que ahora ya las tengo acá, de las caminatas del general en Chorrillos. ¿No? Muchas gracias por los aportes. Es algo nuevo para mí, ahora ya lo tengo. También agradecer a María Marta Vivanco por el toque femenino que le ha dado a los comentarios, ¿no? Que era necesario. Era necesario el toque femenino de expresar bajo una óptica de una mujer
el libro, ¿no? El contenido del libro. Bueno, Cleofás, puede hacer preguntas. Gracias. Puede abrir su audio, Cleofás. Solo tiene que activar su audio. Bueno, si no puede activar el audio, puede enviar mensaje. Puede enviar mensaje, si no puede activar el audio. Ok. Mientras active su audio, continúo, ¿no? Si es necesario, yo invito a que lean el libro. Está por Amazon. En cualquier país del mundo lo pueden comprar. Bueno, los países que tienen Amazon, ¿no? En cualquier país que tiene la aplicación Amazon, se instala la aplicación Amazon en su celular y ponen el título del libro. Está en el fanpage y también está por los mensajes de WhatsApp que he enviado, lo pueden reenviar y lo pueden comprar por Amazon. El precio en los Estados Unidos es de $15. En otros países pueden tabularlo de acuerdo a la zona monetaria. Creo que en España debe ser menos de 15 euros, ¿no? En Perú más o menos menos de 50 soles. Les sugiero comprar el libro a los que gusten y para que lo puedan leer. Ahora lo de Amazon es muy práctico porque en la aplicación Amazon lo deja en la puerta de la casa, ¿no? No es necesario pedírmelo a mí, es más práctico de esa manera. Por otro lado, concluir... muchas gracias, Cleofás, por la felicitación. Muy amable. Gracias. Concluir que es importante tener la idea principal, el mensaje principal que le expresó muy claro María Marta de este libro. Autopreguntarnos, ¿no? ¿Para qué nos puede ser útil toda esta información histórica que se pone en ese libro? Yo creo que nos puede ser útil para que no se vuelva a repetir, como lo mencionó también el profesor Gálvez, esto que está sucediendo. Porque lamentablemente hay grupos políticos, lamentablemente, que usan lamentablemente esta situación tan dolorosa que ha vivido el país para poder hacer su política, ¿no? Y no es así, ¿no? Este no es un problema político electoral, este es un problema que sucede en el Perú como peruanos, un problema que nosotros tenemos que solucionar como peruanos y ningún presidente ni ningún candidato lo va a solucionar, sino somos nosotros los peruanos tomando conciencia de lo que está sucediendo, culturizándonos, estudiando nuestra historia, quitarnos esa mala idea que dicen que la historia no sirve para nada. No. Conociendo nuestra historia podemos evitar que sucedan cosas como esta. Y ya estamos viviendo algo parecido en el país. ¿Y por qué lo estamos viviendo? No por cuestiones políticas ni por una migración. Yo no creo que sea por una migración. No, en mi punto de vista personal. Yo creo que lo estamos viviendo porque lamentablemente la mayoría de peruanos no han querido conocer bien su historia. De una manera académica, de una manera neutral y sin ningún sesgo ideológico. Creo que si nosotros conocemos nuestra historia como libre pensadores, sin tener un sesgo ideológico, vamos a poder salir de esto. No es que va a venir un presidente, un mesías entre comillas, que va a sacar al Perú de esta situación que está viviendo en este momento. No es eso. Bueno, yo no lo veo así, de acuerdo a mi experiencia. Yo lo veo totalmente diferente. Es que las personas conozcan su historia de manera libre y sin sesgos ideológicos. Incluso siguiendo fuentes que pueden ser contrarias a lo que nosotros pensamos, siempre y cuando tengan cosas concretas. Eso solamente sería para aclarar. Y bueno, los que pueden comprar el libro, reitero, está por Amazon. Muchas gracias, profesor Gálvez, muchas gracias, María Marta. Si en vista que ya no hay más preguntas por el Zoom, vamos a dar por terminado. Quiero agradecerles y a los que están en el Zoom, acá los estoy viendo, van a estar grabados ahí. Luego al azar voy a sortear unos PDFs para poder enviarles a los que no lo tienen. No sé si hay algunas palabras que tenga el profesor Gálvez o María Marta para despedirse. Y Giancarlos.
Así nomás. Ya, sí, porque no se puede escuchar. Ok, muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Dios me los bendiga a todos. Gracias, adiós.